Buenas todo el mundo, bienvenidos a Arquitectura, más diseño, más ciudad. En el programa de hoy arrancaremos con una breve exposición sobre qué es la arquitectura Knack&Pop y luego un informe sobre la historia del Palacio de Correos de Buenos Aires. El arquitecto Jorge Moscato es uno de los titulares del estudio Moscato-Yere, estudio que ha ganado numerosos concursos y además es titular de la Cátedra de Arquitectura 1 a 5 de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. También ha sido invitado numerosas veces a universidades latinoamericanas. En el marco de la teoría de la arquitectura, no solo se confrontan ideas que tengan que ver con estilos, con tipología, sino que como la arquitectura está inserta en la realidad social, la arquitectura también participa de la discusión política. Hoy, el arquitecto Jorge Moscato nos va a exponer sobre los fundamentos de qué es la arquitectura Knack&Pop. El Knack&Pop es la reformulación que se hace en los años 80 de los viejos contenidos nacionales y populares. Es decir, en los años 80, con la vuelta a la democracia, reaparecen en la facultad un conjunto de cátedras que se identifican como Knack&Pop, es decir, que intentan repensar a la disciplina dentro de las exigencias de la nación y dentro de los contenidos populares. Esto no es específicamente de arquitectura, de hecho hay una red enorme en internet que es la red Knack&Pop, que incluye un montón de campos de pensamiento. Básicamente lo que sí podríamos decir es que el Knack&Pop fue un intento, digo fue porque de algún modo con la llegada al gobierno de Kirchner podemos decir que ese ciclo se ha cerrado, fue el intento de recuperar las raíces nacionales en un discurso que es muy complejo. Digamos, lo nacional, si se maneja incorrectamente, deriva hacia una especie de folclorismo atrasado, digamos, hacia la búsqueda, digamos, de una especie de pasado gauchesco. Y si se maneja por el otro lado, si el pensamiento deriva hacia el otro lado, puede ir simplemente hacia un internacionalismo que no tiene relación con las necesidades nacionales o con las necesidades del campo popular. Este equilibrio es un equilibrio muy complejo, se maneja durante prácticamente 20 años. Nuestra obra está formulada, la obra de nuestro estudio en general está formulada dentro de esos principios, inclusive es la búsqueda de toda una relación hacia América Latina. Nosotros teníamos que ver con las primeras reflexiones de arquitectura nacional que hicimos con Mario Sabugo en su origen, después con los seminarios de arquitectura latinoamericana que tienen su origen en Buenos Aires y que pretenden precisamente armar una cierta estructura intelectual que tenga un grado de autonomía de las corrientes internacionales. Esto es un punto que vale la pena aclarar porque el Knack&Pop tiene periodos muy complejos, muy oscuros en la década del 90, vuelve a florecer y podemos decir que lo que está gobernando en este momento en Argentina de algún modo es la generación del Knack&Pop, con todas sus virtudes y con todas sus limitaciones. Lo que está claro también es que el pensamiento nacional y popular requiere una nueva reformulación hacia el siglo XXI y ya nadie de nosotros plantea el problema de lo nacional y popular en esos términos, sino más bien la discusión intelectual estaría por el lado de la multiplicidad. Multiplicidad entendida como que la formulación del conocimiento intelectual y la base del discurso cultural hacia el siglo XXI es la del pensamiento múltiple. Y el pensamiento múltiple quiere decir múltiples puntos de apoyo. Lo que tenemos es nuevamente una reorganización conceptual de la arquitectura. Los abstractos han arrasado con todo. Los abstractos han cargado todo el territorio y lo han volcado. Las formas contextuales han desaparecido. Lo que tenemos ahora es que el nuevo pensamiento hacia el siglo XXI adquiere una nueva calidad. Y esa nueva calidad está basada en la abstracción. En Argentina se da esta situación de un modo muy particular, porque
se da en un punto donde el país muere en el 2001 y el país renace en el 2002. Entonces se da una coincidencia particularmente interesante, que es la situación de una cultura que se agota, un sistema político, un sistema intelectual que se agota en el 2001, desaparece y aparece un nuevo sistema a partir del 2002, que inclusive ahora se hace muy evidente con la prosperidad o la recuperación económica. Y ahora vamos con la historia del Palacio de Correos, un edificio en la ciudad de Buenos Aires que está construido sobre un terreno ganado al río y que estuvo en obra durante 41 años, el Palacio de Correos. En 1888, durante la presidencia de Juárez Celman, el Estado necesitaba manifestar su consolidación y el poder del sistema político y económico a través de grandes obras públicas. En un país pujante, el servicio de correos estaba en franco desarrollo. En ese contexto, el director del Correo de la Argentina consideró necesaria la construcción de un edificio para su sede central. La Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas convocó entonces al arquitecto francés Norbert Auguste Maliart para la realización del proyecto. Maliart era francés, egresado de la Escuela de Bellas Artes de París, quien había realizado un proyecto en Montevideo el año anterior. En Buenos Aires, realizaría luego otros 2 proyectos de edificios notables, el edificio de los tribunales y el Colegio Nacional de Buenos Aires. El proyecto desarrollado para el entonces llamado Palacio de Correos y Telecomunicaciones estuvo inspirado en el de la Central de Correos de Nueva York. Aprobado el mismo por el Poder Ejecutivo, comenzó las obras al año siguiente, en 1889, en la manzana situada entre la actual avenida Leandro N. Alem, Bouchard, avenida Corrientes y Sarmiento, en un terreno que, mediante relleno, había sido ganado al río. La obra se detuvo al año debido a la caída de Juárez Celman y a la crisis económica. Recién en 1905 se autorizó una nueva partida para terminar el edificio, pero como la primera propuesta había quedado obsoleta, hubo que rehacer el proyecto sobre un nuevo programa adecuado a los nuevos avances tecnológicos. Se lo contrató nuevamente a Maliart y la obra comenzó finalmente en 1908. El cambio de proyectos dejó marcas en el edificio. La fachada tiene un enorme basamento sobre el cual apoyan las columnas clásicas apareadas, varios metros sobre el nivel de la calle. Esto se debe a que el proyecto original establecía que la entrada principal estuviera al nivel de donde se encuentra hoy el primer piso. El acceso a esta se lograría por una sucesión de terrazas apoyadas sobre arcos decorados con esculturas del francés Auguste Bartholdi, autor de la Estatua de la Libertad de Nueva York. Esta idea fue quedando de lado por diversos motivos, entre otros el presupuestario y la escasez de materiales producida por la Primera Guerra Mundial. Otra huella de los cambios que se produjeron son los grandes ventanales sobre la calle Sarmiento, que originalmente fueron concebidos como accesos al vestíbulo. Otros cambios menos evidentes tuvieron que ver con la resolución técnica. En vez de macizos de albañilería, se utilizaron estructuras metálicas y los entrepisos de bovedilla de ladrillo fueron reemplazados por otros de hormigón armado. Sus fundaciones también tienen una particularidad. Al tratarse de terreno ganado al río, se recurrió a pilotes de hormigón armado. Un total de 2.882 unidades de unos 10 metros de largo. La obra terminó en 1928, cuando Maliart ya hacía 16 años que había regresado a su país. La obra llevó en total 41 años, un proyecto que abarcó de la presidencia de Juárez Celman a la de Marcelo T. de Alvear. Durante las primeras presidencias de Perón funcionó allí la Fundación Eva Perón. En 1997, debido a la calidad arquitectónica del edificio, fue declarado Monumento Histórico Nacional. En el 2002, dejó de funcionar como distribuidor de cartas y hasta el 2009 se utilizaba solo la entrada principal de la calle Sarmiento, mientras el edificio quedaba sin actividad. En el año 2006, se llamó a concurso internacional de anteproyectos para utilizarlo como Centro Cultural del Bicentenario. Se presentaron 340 estudios de arquitectura de más de 20 países. Por decisión unánime del jurado,
se entregó el primer premio a los estudios de arquitectura Bares y Asociados de La Plata y Becker Ferrari de Buenos Aires. Este anteproyecto propone inaugurar una sala para música sinfónica con 2.200 butacas, otra para música de cámara con 800 localidades y dos más con 400 ubicaciones para ser usados como teatro y cine. Además, un sector de gastronomía en la terraza, que ocupan en total una superficie de 30.000 metros cuadrados. También se van a restaurar fachadas, halls y salones principales, incluido el despacho de Eva Perón. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el primer sector del Centro Cultural en marco de los festejos del Bicentenario. Hoy se encuentra cerrado al público mientras avanzan las obras. Y esto fue todo por hoy en Arquitectura, más diseño, más ciudad. Abrimos con el arquitecto Jorge Moscato exponiendo sobre qué es la arquitectura NACAM Pop, la arquitectura nacional y popular. Y por otro lado, vimos un informe con la historia del Palacio de Correos. Espero les haya interesado y nos despedimos hasta la próxima. Gracias.